Hola, buenos días. Estamos en un nuevo videoprograma de la palabra revelada. Espero que tengan un feliz domingo. Y hoy vamos a hablar, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de que, como siempre decimos, estamos ya en el tiempo final, ¿no? A la luz de la palabra profética. Y esta palabra profética nos dice que hoy ya estamos en el tiempo que es final de finales. Este final de finales, la palabra de Dios en la profecía bíblica nos dice todo. Dios mismo nos revela, tanto por medio del libro del profeta Daniel como por Apocalipsis, nos revela, y también escritos de diferentes epístolas del apóstol Pablo, en donde él también enumera cuestiones, hechos que han de suceder y que marcarán para todos aquellos hermanos y hermanas que tengan discernimiento espiritual, van a estar marcando la venida del Señor, tanto por los que le estamos esperando por medio del arrebatamiento, así también como durante los 7 años de tribulación y gran tribulación. Muchos también en aquel periodo que se está acercando aceleradamente, también han de discernir en aquel tiempo que el Señor va a estar a las puertas, ¿no? Aquel periodo va a ser terrible. La iglesia no va a estar durante el periodo de la tribulación, por más que yo sé que hay dentro de la iglesia cristiana, hay posiciones que dicen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, y otra dice que va a ser arrebatada casi al final de los 7 años de la gran tribulación. Pero esto no es así no porque lo diga yo, sino porque la Biblia no enseña que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque la novia del Cordero, que es la iglesia, no puede estar atravesando la gran tribulación, puesto que debe ir al encuentro de su esposo en los cielos para celebrar las bodas del Cordero, y previo a celebrar las bodas del Cordero debe celebrarse el juicio ante el tribunal de Cristo, que no es lo mismo el juicio ante el trono blanco. Esto creo que ya lo expliqué en videos anteriores en este mismo canal. Por otro lado, otro de los argumentos bíblicos que nos dicen de por qué la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación es justamente, está en el capítulo del Génesis 18, capítulo 18 del Génesis, versículos 23 al 25, en donde Dios, teniendo una conversación, o sea, Abraham está intercediendo por los habitantes de Sodoma y Gomorra, y él le va haciendo una serie de cuestionamientos al Señor, hasta que llega, entre estos cuestionamientos que le hace, es si hubiese 10 justos en la ciudad, y el Señor le contesta: por amor a los 10 justos no he de destruir la ciudad. Sin embargo, ni siquiera había 10 justos. Y esto nos marca el principio de que Dios no puede juzgar al justo con el impío. Dios, antes de derramar su juicio sobre una ciudad, en este caso va a ser sobre el planeta entero, debe primero sacar, auxiliar a sus justos. Y sus justos son, en este tiempo de la era de la iglesia y de la gracia, es la iglesia de Jesucristo. Esto también nos dice entonces, así como el Señor, antes de enviar el juicio de aguas en la generación de Noé, quitó a Noé diciéndole que suban al arca. Y una vez que Noé y su familia estuvieron arriba del arca, recién ahí el Señor envió el juicio de aguas sobre la generación impía de Noé. Y lo mismo sucedió, el mismo principio sucedió con Lot y su familia. El Señor, antes de ejecutar el juicio sobre las ciudades pecadoras, primero auxilió, ¿no es cierto? Sacó a Lot y su familia de las ciudades, y una vez que ellos estuvieron fuera de las ciudades de pecado,
El Señor, recién ahí, el Señor envió el juicio de fuego sobre las ciudades pecadoras. Este mismo principio es el que se va a aplicar a la iglesia, y por eso decimos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque Dios no puede juzgar a los justos con los impíos. Dios primero, antes de ejecutar un juicio, primero quita a sus justos del lugar que Él va a juzgar. En este caso será el planeta Tierra. Los quita, y en este caso va a quitar a la iglesia por medio del arrebatamiento. Esto por un lado. Por el otro, algunos dicen, pero hubo cristianos que en el siglo I fueron arrojados a los leones. Esta cuestión, hermanos y hermanas, también lo expliqué, y amigos que siguen este canal, esta cuestión también la expliqué. En el siglo I, esos juicios, esos no fueron juicios de Dios, sino que fueron persecución de los enemigos de Dios a los justos. No fue un tiempo de ira de Dios. Acá estamos hablando tanto en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot, como en el tiempo que va a venir ahora próximo de tribulación y gran tribulación. Estamos hablando de juicios que vienen, que proceden del Altísimo, no de los enemigos del Altísimo, como fue, por ejemplo, cuando los cristianos fueron perseguidos y arrojados a los leones. Esas persecuciones venían por parte de los enemigos de Dios, a quienes les pertenecían a Él. Y Dios, a través de esas persecuciones, fue formando y probando a su pueblo. No es este el mismo caso. En el caso que va a venir ahora, durante el periodo de la tribulación y gran tribulación, lo que tenemos que entender es que esto será un juicio de Dios, es el juicio de la ira de Dios. Acompáñenme, y ya para dejar terminado esta introducción en este video, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Aquí es el mismo apóstol Pablo quien deja en claro que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y dice así Pablo, dice, y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, y escuchen acá, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y cuál es esta ira venidera de la cual Dios va a librar a la iglesia? La tribulación y la gran tribulación. Nos libra de la ira venidera. Fíjese que Pablo no dice nos va a librar en medio de la ira. No, Pablo dice nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, ahí no se está diciendo que la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación. Será quitada muy pronto, y muy pronto, vuelvo a repetir, por medio del arrebatamiento. Muy bien. Quedado claro esto, hermanos y hermanas y amigos que siguen este canal, tenemos que saber que estamos ya entonces en el periodo que yo voy a dar a titular en este video de la última llamada. Dios está llamando a su iglesia a que se prepare, porque muy pronto vendrá el arrebatamiento, muy pronto. Vendrá el arrebatamiento, pero también está llamando aún a aquellos que no han creído en Jesucristo. Que aún no han creído, a esos también en este tiempo está llamando. Por eso vamos a titular este video La última llamada. Yo creo que ya estamos en el periodo de tiempo que queda previo al gran arrebatamiento de la última llamada, particularmente para aquellos que aún no han venido a Cristo. Amigos, si tú que sigues este canal aún no has aceptado el llamado de nuestro Señor Jesucristo a volverte a Él para que Él pueda perdonar tus pecados y puedas ser salvo de la ira venidera, ven hoy. Hoy es el día de salvación para ti. Ven a Cristo. Dispón tu corazón y tu mente. Reconoce delante de Dios que eres un pecador, que necesitas un redentor y que Dios ya ha proveído a este redentor en la persona de su Hijo Jesucristo. Él vino a cumplir y a vivir la vida que tú jamás podrás cumplir, amigo, que aún no has venido a Cristo. Él quiere perdonar tus pecados.
Él quiere que tú procedas al arrepentimiento para que Él pueda perdonar tus pecados y por medio de la sangre de Cristo lavarte, y sellarte con su Espíritu Santo para que pronto, muy pronto, cuando suene la trompeta, puedas ser salvo, e irte con la comunidad de los justos, con la iglesia remanente en todo el mundo, en el arrebatamiento. Muy bien, esta última llamada, vamos a ir entonces a Segunda de Tesalonicenses ahora, capítulo 2, versículos 10 al 12. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice que el anticristo, todo este espíritu de engaño que hoy ya estamos viendo en todo el planeta, va a venir con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad. ¿Cuál es el amor de la verdad? El evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Este es el amor de la verdad, que Dios ha enviado a su Hijo, y que la vida de todo ser humano, la vida eterna de todo ser humano, está en que crean en el Hijo. La palabra de Dios dice que quien tiene al Hijo tiene al Padre, por lo tanto tiene la vida, y quien no tiene al Hijo, porque lo rechaza, no tiene al Padre, y por tanto la ira de Dios está sobre él. Por eso yo hago este llamado a todos aquellos amigos que sigan este canal y que aún no han venido a Cristo, vengan a Cristo, no resistan el amor de su verdad, encarnada en la persona de su Hijo Jesucristo y en lo que Él ha hecho para todos aquellos que en Él crean. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo el apóstol Pablo, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios, en aquel tiempo de la tribulación, y ya hoy lo está haciendo, y lo será aún más profundo durante el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Por eso Dios les envía un poder de engaño, para que crean la mentira, a fin de que se pierdan todos los que no creyeron a la verdad, revelada en Jesucristo, sino que se complacen en la injusticia. ¿Cuál es esta injusticia en la que se complacen los que no quieren recibir y reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador? Se complacen en las mentiras del sistema, se complacen en toda clase de ideología y filosofía que no recibe ni reconoce a Jesucristo como único camino, la única verdad y el único medio por el cual podemos ser salvos. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, y la palabra nadie es nadie, nadie puede venir al Padre o llegar al Padre si no es por mí. Tú no vas a ser salvo por ser budista, no vas a llegar al Padre por ser un místico, un holístico, un místico, no vas a llegar al Padre por ser del Islam, no vas a llegar al Padre por ninguna religión. Vas a llegar al Padre y vas a ser salvo no por una religión X, sino por una persona, y esta persona es Jesucristo. Fíjate y fíjense que el Señor Jesucristo no dijo yo soy un camino, sino que dijo yo soy el camino. O sea, el artículo el, la exclusividad de Cristo invalida al resto de todas las filosofías, religiones e ideologías. Dios ha establecido que todo aquel que quiera ser salvo lo sea por medio de recibir a su Hijo. Por medio de recibir a su Hijo. No hay otro camino. El camino es angosto, no es ancho. El camino lo dispone Dios, no el hombre. No el hombre. Hay dos caminos. El camino que conduce a la perdición, que es el camino ancho, y el camino angosto que conduce a la salvación y a la vida eterna, que es por medio de Jesucristo. Muy bien,
¿Por qué seguimos, por qué decimos que esta es la última llamada? Y a esto estoy poniendo mi énfasis en llamar a la salvación, en llamar a que vengan a esta persona que es Jesucristo. Yo no los estoy llamando a que vengan a una religión, los estoy llamando a que vengan y empiecen a tener una relación con una persona que está viva, pues Él resucitó de entre los muertos y esta persona es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos también y por qué les digo en esta mañana a través de este video que estamos en el periodo de la última llamada? Para decirle a aquellos hermanos y hermanas que están en el camino, decirles prepárense, prepárense porque el Señor está a las puertas y la trompeta a punto de sonar. Y a los que aún no han venido a Cristo, otra vez pongo énfasis y les digo, vengan a Cristo para que sus pecados puedan ser perdonados y así puedan ser salvos de la ira venidera, que está próxima, que está a las puertas. Nosotros sabemos que existe algo que se llama Agenda 2030 de la ONU. Esta Agenda 2030 de la ONU, amigos y hermanos, es el gran programa preparado por la ONU. Es esta agenda, que es una agenda totalmente inspirada e influenciada por el espíritu del anticristo. Cuando nosotros vemos los puntos que quieren llevar a cabo y que ya desde hace unos años vienen llevando a cabo, vemos que quien está desde los planos espirituales de maldad regenteando esta agenda es el espíritu del anticristo. Esta agenda está preparando, pavimentando el camino para la aparición del anticristo venidero, que irrumpirá en el panorama político mundial muy pronto, una vez la iglesia sea arrebatada. Muy bien, ¿de qué habla este programa de la Agenda 2030 de la ONU? Bueno, consiste en lo que ya venimos viendo desde hace unos años, en la implementación del aborto, en la implementación del mal llamado indigenismo, en la implementación de la ideología de género, en la implementación de la educación sexual integral, en donde ahí lo que se busca, bajo este nombre tan eufemístico, es corromper a los niños y a los adolescentes. Se basa también en esta Agenda 2030 de la ONU, en el homomonio igualitario y en la adopción, en implementar la adopción homoparental, también en los pactos migratorios irregulares, no regulares, en el feminismo radical, en las leyes mordaza de censura, a todos aquellos que no se alineen a las agendas 2030 de la ONU, estas agendas nefastas que estamos viendo, ¿no? Tenemos también que llamar y enterarnos en esta última llamada que Dios está haciendo al ser humano, de que la ONU es la reminiscencia del antiguo Imperio Romano. Bajo las alas de la ONU, estamos viendo hoy, están las principales naciones que alguna vez fueron parte fundamental del antiguo Imperio Romano. Quiero dejarles en claro que a lo largo de la historia humana también, la humanidad ha vivido siempre bajo el intento de los diferentes imperios mundiales de imponer un gobierno mundial. Todo esto comenzó en Babel, en el capítulo 11 del libro del Génesis. El Imperio Romano fue, digamos, la versión más exitosa en su momento, podríamos decir, de esta forma de gobierno mundial opresivo, bajo el culto al César, como si éste fuera un dios. Vemos entonces hoy cómo a través de la agenda del nuevo orden mundial y en sintonía, porque todo lo que abarca esta Agenda 2030 de la ONU es lo que la palabra profética viene diciendo que ha de ocurrir en los últimos tiempos. Está en sintonía con la profecía bíblica, se acelera la formación del último gobierno mundial totalitario que encabezará próximamente el anticristo y que será el más cruel, opresivo y dictatorial de toda la historia humana.
la ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, le está preparando, como bien les dije, le está pavimentando el camino al anticristo. Por lo tanto, y ya para ir terminando, amigos que siguen este canal y hermanos y hermanas que también siguen este canal, estamos en el tiempo ya a punto de que la iglesia que espera a Cristo sea quitada de la tierra por medio del arrebatamiento, para ser librada, como vemos en 1 de Tesalonicenses 1:10, para ser librada de la ira venidera, no en medio de la ira venidera, sino ser librada de la ira venidera. Por último, y poner otra vez un énfasis en esto, amigo que sigues este canal pero aún no has venido a Cristo, arrepiéntete y cree con todo tu corazón y con toda tu mente en Cristo, para que puedas ser parte de la iglesia remanente y ser arrebatado por Cristo próximamente cuando suene la trompeta final. Fíjate qué dice el apóstol Judas en el verso 14. Dice que Enoc fue séptimo desde Adán. Tuvo testimonio y fue traspuesto. O sea, Enoc en cierta manera fue un prototipo de la iglesia que en este tiempo final de finales ha de ser arrebatada, al igual que lo fue Elías. Son prototipos de la iglesia que ha de ser arrebatada muy pronto, en este tiempo, repito, final de finales. Nosotros, la iglesia remanente en todo el mundo, en los 5 continentes y en las islas habitadas, somos en proyección profética ese remanente de la iglesia séptima, que también en proyección profética de la Odisea, próxima a ser arrebatada. Así que, hermanos y hermanas, si estás en Cristo, prepárate aún más, agárrate más firmemente en el Señor, agárrate firmemente a la palabra del Señor, persevera un poquito más, y ya muy pronto volamos con el Señor. Y si tú aún no has venido a Cristo, ven a Cristo, porque hoy ya estamos en el tiempo de la última llamada. Ven a Cristo hoy.